La vida en los conventos medievales fue un destino que muchas mujeres de mi época jamás imaginarían si supieran lo que realmente les esperaba. Si las jóvenes de la Europa medieval hubieran tenido idea de lo que enfrentarían al entregarse a la vida religiosa, muchas repensarían sus decisiones antes de ceder al velo, la castidad y el aislamiento. En lugar de la paz prometida por el retiro, muchas se veían forzadas a interactuar con visitantes indeseados, participar en festividades mundanas y verse involucradas en situaciones completamente ajenas a la tranquilidad que esperaban encontrar. Para muchas de nosotras, entrar en un convento no era un llamado divino, sino una necesidad. La sociedad nos dejaba sin opciones, sin posibilidad de matrimonio y sin derecho a heredar tierras o bienes. La miseria era el único futuro posible. Convertirse en monja era entonces la única forma de garantizar sustento y algo de protección, evitando el abandono y la marginalización que nos esperaba afuera. Vivir en la Edad Media era como luchar todos los días. Epidemias devastaban ciudades, guerras interminables destruían aldeas y la inseguridad acechaba a cada paso. Muchas de nosotras fuimos empujadas a los monasterios como un refugio forzado. Decía un dicho que solo las mujeres vírgenes podían ingresar a la vida religiosa, y en algunos casos se realizaban pruebas para comprobar esa pureza. Pero la realidad era bien distinta. La medicina de la época era rudimentaria, y no existían métodos confiables para verificar tal condición. En la práctica, pocos se importaban en hacer una fiscalización rigurosa. Una vez dentro de los conventos, nuestra vida debía ser ejemplar. Estábamos lejos de cualquier contacto con hombres, dedicadas solo a la oración, al trabajo y a la disciplina monástica. Nos llamaban novias de Cristo, pero la naturaleza humana es incontrolable, y reprimir nuestros deseos y emociones se convirtió en un desafío constante. Nuestras rutinas eran extenuantes. El día comenzaba con largos periodos de oración, seguidos de interminables tareas domésticas y servicios comunitarios. El retiro que imaginábamos no existía. Al contrario, muchas de nosotras teníamos la obligación de interactuar con forasteros, ofrecer orientación espiritual o ayudar con alimentos y cuidados. A veces me preguntaba por qué usábamos hábitos tan pesados y recatados. ¿No sería posible vestir algo más cómodo? Las vestimentas no solo nos protegían del frío, sino que tenían un propósito simbólico: apartar miradas indeseadas y mantener los pensamientos impuros lejos, tanto de nosotras como de los hombres a nuestro alrededor. El voto de castidad no era una simple promesa, sino una imposición para toda la vida. Era algo que debíamos cumplir a cualquier costo, o al menos aparentarlo. Pero reprimir los impulsos naturales nunca fue fácil. Algunas de nosotras recurríamos a métodos extremos para contener deseos considerados pecaminosos. Oí relatos de monjas que, durante el invierno, se arrojaban al agua helada, creyendo que eso ayudaría a sofocar las tentaciones. Pero estas prácticas eran peligrosas y causaban enfermedades graves, como neumonía, especialmente entre las más jóvenes, que no estaban preparadas para soportar tanto sufrimiento. A pesar de todas las estrictas reglas de la Iglesia, no todos, los conventos seguían las normas con rigor. En algunas abadías, los deseos terrenos no solo eran tolerados, sino que incluso se cultivaban. Las altas autoridades eclesiásticas sabían que algunas de nosotras no resistíamos las tentaciones y, por más contradictorio que fuera, en ciertos casos preferían ignorar la situación. Al final, todos eran pecadores, y el perdón divino parecía más indulgente en ciertos momentos si las circunstancias eran favorables. A partir del siglo X, las reglas dentro de los conventos se volvieron aún más severas, y los escándalos comenzaron a ser un problema cada vez más difícil de ocultar. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en el convento de Lyles Hall, en Inglaterra, donde, durante casi 2 siglos, ocurrieron eventos que nada tenían que ver con la vida religiosa. Algunas monjas desobedecían las estrictas reglas del ayuno, lo cual ya se consideraba una falta grave, pero eso era solo el principio. Lo que realmente sorprendía a la comunidad eran los hombres, embriagados, que entraban y salían libremente del convento, sin ningún tipo de restricción. Estas visitas no eran casuales. Para pasar un tiempo con una monja,
era necesario pagar un precio. El poder del dinero se reflejaba hasta dentro de los muros sagrados. Los visitantes más ricos preferían a las novizas jóvenes, que acababan de ingresar al convento y que, al principio, se resistían a participar en estas interacciones. Sin embargo, con el tiempo, la presión del ambiente las llevaba a ceder. Curiosamente, el primer encuentro con una novicia solía ser el más caro, revelando que, incluso dentro del convento, el poder económico era quien dictaba las reglas. El panorama de corrupción y excesos se extendió a otros conventos, donde ocurrían prácticas similares. Las monjas más experimentadas, acostumbradas a la dura rutina del convento, ofrecían sus servicios por precios más accesibles. El vino fluía libremente, y por la noche, los pasillos, antes silenciosos, se llenaban de risas y murmullos que resonaban en las gruesas paredes de piedra. Con el tiempo, la demanda aumentó. Cuando los habitantes locales ya no eran suficientes para satisfacer las necesidades de las religiosas, viajeros y forasteros comenzaron a llegar al convento. Muchos de ellos, después de pagar por una noche de descanso, despertaban para darse cuenta de que les habían robado parte de sus pertenencias. Como extranjeros, poco podían hacer para recuperar lo que les habían quitado. Se convirtieron en víctimas fáciles de un esquema que, aparentemente, contaba con la complicidad de aquellos que debían velar por la moral del monasterio. La disciplina dentro de los conventos era severa, y cualquier monja que osara cuestionar o oponerse a lo que sucedía era castigada duramente. Algunas eran forzadas a trabajos extenuantes, mientras que otras eran encerradas en celdas durante días. Documentos históricos sugieren que muchas muertes misteriosas de religiosas no fueron simples fatalidades, sino el resultado directo de las condiciones deshumanas y de los castigos brutales a los que éramos sometidas. Las historias no terminaban ahí. Comenzaron a circular rumores sobre el nacimiento de niños dentro de los conventos. Se decía que esos bebés eran fruto de encuentros secretos entre las monjas y sus visitantes. ¿Qué sucedía con esos niños? Algunos relatos indican que eran enviados en secreto a otros lugares, lejos de los ojos curiosos de la sociedad. Otros, sin embargo, hablan de destinos más oscuros, revelando prácticas escalofriantes que la Iglesia jamás admitiría públicamente. A pesar de todos los intentos de controlar estas actividades, nada parecía funcionar. Se comenzaron a colocar guardias armados para vigilar los conventos, y las abadesas problemáticas fueron removidas de sus cargos, pero nada de esto fue suficiente para erradicar esas prácticas. En algunas abadías surgieron pruebas de un comercio clandestino de jóvenes monjas que eran vendidas y enviadas a destinos desconocidos. Me pregunto qué hubiera sucedido si la vida dentro de los conventos hubiera sido diferente. Si, en lugar de reprimir nuestros deseos naturales, las reglas hubieran sido más equilibradas y justas, habrían podido evitarse los escándalos. Y si la vida en los conventos hubiera sido más armoniosa, tal vez nuestra devoción hubiera prevalecido sin la necesidad de esconder nuestros impulsos. ¿Quién sabe? Si las reglas hubieran sido diferentes, la historia de los monasterios podría haber tomado un rumbo completamente distinto. Guardo estas preguntas conmigo, y ahora me gustaría saber qué piensas sobre todo esto.